Bien, tenemos un ejercicio de Szymanski que el 22.17 que nos dice el campo eléctrico E1 en toda la cara de un paralelepípedo es uniforme y se dirige hacia afuera de la cara opuesta. El campo eléctrico E2 también es uniforme en toda ella y se dirige hacia esa cara. Sí, y nos dicen que las dos caras en cuestión están inclinadas a 30 grados con respecto a la horizontal, en tanto que E1 y E2 son horizontales también. E1 tiene una magnitud de 2.5 por 10 a la 4 newtons coulombs y E2 una magnitud de 7 por 10 a la cuarta newtons coulombs. Y las preguntas son suponiendo que ninguna otra línea de campo eléctrico cruza las superficies del paralelepípedo, determine la carga neta contenida dentro. Y la segunda pregunta es, ¿el campo eléctrico solo es producido por las cargas en el interior del paralelepípedo o también se debe a las cargas que están afuera? ¿Cómo podría saberse? Sí, bien, la segunda es teórica, la primera es eh, un poco más de analítica, matemáticamente, ¿sí? Bien, tenemos aquí la figura, el paralelepípedo, tenemos los campos, un campo está entrando, otro campo está saliendo, como pueden ver, importante acordarse de que está inclinado, ¿sí? Las cargas a 30 grados respecto a la horizontal. Sí, bien. eh, Bien, la primera pregunta es hallar la carga neta dentro del paralelepípedo. Para acordarnos un poquito cómo podemos encontrar la carga neta en este caso, nos acordamos que el flujo total, si el flujo eléctrico es igual a la carga encerrada sobre E sub 0. Sí, para que esto para nosotros tenemos que desarrollar todo el, el cálculo del flujo eléctrico que está pasando por el paralelepípedo y poder aplicar esta fórmula de aquí luego para hallar la carga encerrada y con eso hallar la carga neta contenida dentro del paralelepípedo. Bien, empecemos entonces con el flujo eléctrico que vamos a dividir en dos, uno con el flujo eléctrico del E sub 1 y otro con el flujo eléctrico que produce el E sub 2. ¿Sí? El E sub 1 va a ser positivo ya que sale de la figura y el E sub 2 va a ser negativo ya que entra a la figura. Ahora, algo muy importante, para poder hallar el campo eléctrico tenemos que tener la normal de la figura. ¿Sí? Bueno, eh, tenemos que graficar la normal de la figura para poder hallar el ángulo de inclinación. ¿Sí? Bueno, eso vamos a hacer un poquito más adelante. Bien, entonces nos dice que el flujo sub 1 es igual al campo eléctrico E sub 1 transversal, ¿sí? Por el área. ¿Sí? Vamos a hallar primero el área simple es un rectángulo, como pueden ver, esto que voy a marcar de verde, es un rectángulo de 5 por 6, ¿sí? Este es el área tanto para el E sub 1 como para el E sub 2, ¿sí? Simple, sería entonces 6 sobre 100 porque son centímetros, tenemos que pasarle a metros por 5 sobre 100. Eso es igual a 3.3 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Esa sería nuestra área transversal. ¿Sí? Y ahora, para hallar el campo eléctrico E sub 1 transversal, tenemos que ver un poquito más detallada la figura. Si vemos de lado, tenemos una inclinación de 30 grados, ¿sí? Respecto a la horizontal. Entonces nosotros hallamos la normal de esa figura con esta eh, línea perpendicular respecto a la inclinación y ahí nosotros podemos darnos en cuenta que nuestro ángulo que nos interesa es el complementario de ese 30, que sería el ángulo de 60 grados. Con ese ángulo de 60 tenemos que trabajar el campo eléctrico que está pasando por esa cara, por ese lado, por esa área transversal. ¿Sí? Entonces nuestro E sub 1 transversal es igual al E sub 1 por el coseno de 60. ¿Sí? Tenemos E sub 1 que es 2.5 por 10 a la 4, nos habían dado. ¿Sí? Entonces quedaría E sub 1 transversal es igual a 2.5 por 10 elevado a la 4 por el coseno de 60. Entonces ya tenemos nuestro campo eléctrico E sub 1 transversal, ¿no? El que nos interesa. Eh,
1.25 por 10 a la 4 newtons sobre coulomb. ¿Sí? Ahora, el flujo sub 1, ¿se acuerdan que era el campo eléctrico sub 1 por el área? Entonces simplemente multiplico los dos resultados que obtuve y nuestro flujo va a ser de 37.5 newtons por metro cuadrado sobre coulombs. Ya tenemos el primer flujo obtenido, ¿sí? Positivo porque sale de la figura, ¿sí? Y ahora vamos con el segundo flujo, ¿sí? Que se hace exactamente lo mismo, pero ahora con el 2, ¿no? El área sigue siendo la misma porque si ustedes se fijan, acá en la parte trasera de la figura sigue siendo la misma, el mismo rectángulo, ¿sí? El mismo rectángulo de 6 por 5. Entonces, si hay el área de la misma manera, se obtiene 3 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ahora, para hallar el flujo, para hallar el campo eléctrico que pasa por ahí, exactamente lo mismo. Tenemos que fijarnos otra vez en la figura, pero ahora desde adentro. Y es exactamente lo mismo. Tenemos una inclinación de 30 grados. Y para hallar la normal de esa cara, igual se traza una línea puede ser en ese sentido como puede ser del lado contrario, para abajo. Igual el ángulo que nos interesa es de 60 grados. Por lo tanto, obtenemos el campo eléctrico 2 igual al campo eléctrico sub 2 por el coseno de 60, que sería 7 por 10 a la 4 por el coseno de 60. Y obtenemos que el campo eléctrico sub 2 es igual a 3.5 por 10 a la 4 newtons coulomb. Y listo, ahora solo nos falta aplicar la fórmula del flujo, que es igual a menos el E sub 2 por A. ¿Por qué menos? Porque ya quedamos que el campo eléctrico está entrando y va a ser negativo el flujo. ¿Sí? Entonces simplemente multiplicamos los dos resultados que obtuvimos antes y con eso tenemos un flujo eléctrico de menos 105 newtons por metro cuadrado sobre coulomb. Ahora tenemos que sumar los dos flujos que obtuvimos, el primero y el segundo, para obtener el flujo total dentro del paralelepípedo. Sí, del paralelepípedo negativo porque entra la figura el flujo, ¿sí? Ahora sumamos los dos y obtenemos un flujo total de menos 67.5 newtons por metro cuadrado sobre coulomb. Eso quiere decir que el flujo es negativo, por lo tanto la carga que está encerrada también va a ser negativa. Entonces aplicamos la fórmula que vimos al principio, que es que el flujo total es igual a la carga encerrada sobre el sub 0, despejamos la carga encerrada y multiplicamos nuestro flujo total, que es menos 67.5 por E sub 0, que es 8.85 por 10 a la menos 12. Recuerdan que es una constante eso. Y entonces la carga encerrada ha sido de menos 5.98 por 10 a la menos 10 coulombs. Y obtenemos el resultado del inciso A, que nos dice determina la carga contenida neta dentro del paralelepípedo, ¿no? Ahora, la parte B, como les dije, es teórica. Dice el campo eléctrico solo es producido por las cargas del interior del paralelepípedo o también se debe a las cargas que están afuera. ¿Cómo podría saberse? Se sabe que existen cargas porque el flujo eléctrico tiene una respuesta, ¿no? Si no existieran cargas, el flujo eléctrico estaría cero. Ahora, estas líneas transversales de nuestros campos eléctricos, estas líneas de aquí que terminan por acá, van a terminar afuera del paralelepípedo, pero en otras cargas. Aquí va a haber otras cargas. Por lo tanto, afectan igual al campo eléctrico producido por las cargas del interior. ¿Me hago entender? Sí, entonces también hay cargas afuera. Debe haber cargas afuera porque hay una carga dentro del paralelepípedo. ¿Sí? Bien, si no existiese carga, el flujo sería cero. Entonces, si el flujo es cero, entonces se puede decir que no hay cargas en ningún lado. Pero como el flujo no fue cero, hay cargas adentro y afuera. ¿Sí? Eso como respuesta al cómo podría saberse. ¿Cómo podría saberse? Porque hay flujo eléctrico. ¿Sí? Eso sería todo.